Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Blog. ¡Comenzamos! Mi familia bonita, pues siempre es muy fácil pensar que todo tiempo pasado fue mejor que el que estamos viviendo ahora, y a veces cuando nos enfrentamos a historias trágicas nos damos cuenta que esa regla no se cumple en su totalidad. El día de hoy les voy a presentar una historia que en particular me ha sido muy difícil estructurar porque, como les he mencionado, las imágenes las estoy creando gracias a la inteligencia artificial, pero los códigos y filtros que maneja son bastante herméticos, y cuando se trata de mencionar muerte, de mencionar violencia y mencionar niños, inmediatamente te pone unos candados impresionantes. Y pues desafortunadamente esta historia trata de eso y estrujó a este pueblo mágico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se llama Las Tres Cruces y está basada en una leyenda popular. Pues ni qué decir, disfrútenla. A principios del siglo XX, pudiéramos pensar que en la cotidianidad de un pueblo de México, sus pobladores vivían de manera apacible y sin nada que temer. La revolución aún no llegaba y la gente se dedicaba a trabajar en paz. Sin embargo, esa regla no generalizaba la realidad de todos. Cuando Santiago, Nuevo León, aún era un pueblo de calles estrechas, faroles antiguos y silencios largos al caer la noche, la maldad no se escondía. Se conocía por nombre y apellido. No se anunciaba en papeles ni se investigaba en las oficinas. Se murmuraba en voz baja al barrer las calles, en el mercado, o bien en el coincidir de las plazas, y de manera automática se cargaba en la conciencia del pueblo entero. Por aquellos años, entre todos los buenos ciudadanos, habitantes del municipio, vivía don Lino Marroquín, hombre respetado, de palabra recta y manos curtidas. Su mayor orgullo eran sus caballos, animales nobles, de sangre fina y traídos con sacrificio, y cuidados como si fueran parte de la familia. No eran solo bestias de trabajo, eran símbolo de estatus, de orden, de disciplina y a la vez uno de los más grandes motivos de envidia entre aquellos ociosos, amantes de que todo se les diera sin batallar, ni esfuerzos, sin haberlo trabajado. En contraste, el zapatero del pueblo, cuyo nombre muchos prefieren no repetir, vivía entre la desconfianza y el resentimiento. Hombre solitario, mirada torva, con historias mal contadas detrás de él. Desde hacía tiempo había puesto los ojos en los caballos de don Lino, pero no como quien admira, sino como quien desea poseer lo que no le corresponde, o de aquellos que se sienten poseedores por el simple hecho de querer. Cada vez que este hombre se encontraba a don Lino en la plaza, amparado bajo la sombra del kiosco o bien platicando con algún amigo, como si ésta se tratara de una obsesión. Oiga, don Lino, a mí me gustan mucho sus caballos, le decía con insistencia. Regáleme uno de ellos, pues para andar iguales. La petición era clara. Él no se refería a un trato legal. No ofrecía dinero como normalmente se realizaría en una compraventa formal. El zapatero era claro. Regalo era lo que pedía, o no, más bien lo que exigía. Pero don Lino siempre lo ignoró. Hasta que ya un día, cansado de su insistencia, le replicó con profunda negación.
Los caballos no se regalan, le decía, menos a quien no sabe cuidarlos. Además, a mí bien que me han costado cuidarlos y mantenerlos en buenas condiciones. ¿Cómo nomás así me viene a decir que le regale uno? Pues ¿dónde dan para ir? Aquella respuesta, por demás clara y directa, fue creciendo dentro del zapatero como una espina que le clavaba, al tiempo que lo envenenaba más de lo que ya estaba. Con el tiempo, la petición se volvió rencor, y el rencor, una idea. Don Lino tenía por aquellos entonces 2 hijos, no mayores a los 15 años de edad. Una mañana, como cualquier otra, los 2 jovencitos se acercaron al padre con una petición. Le pidieron permiso para llevar los caballos a bañarlos al río. Ambos eran niños, sí, pero como la mayoría de los huercos del lugar ya sabían montar, ya ayudaban en las labores, ya cargaban la responsabilidad que el pueblo imponía a temprana edad y más si se había nacido hombre. El hombre, un tanto indeciso, dudó. Sintió un presentimiento seco, como cuando el aire se vuelve pesado antes de la tormenta, pero sin darle peso a ninguna idea respondió: vayan, pero no se separen, no naden en lo hondo ni se pongan a jugar dentro del agua, que los caballos permanezcan en la orilla y regresen antes de que oscurezca, les advirtió. Los 2 pequeños aventureros tomaron vereda hacia el río, dispuestos a disfrutar de un día cargado de emociones. Sin embargo, no tenían la menor idea que desde lejos alguien los seguía. Aquel hombre, recargado de coraje, que aún seguía resentido a consecuencia de la respuesta dada por don Lino, se mantenía expectante, siguiendo con sigilo a los muchachos por la vereda, escondido entre las ramas por momentos, o bien por detrás de los gruesos troncos de los sabinos. El malévolo zapatero aguardó pacientemente, inerte, en silencio, casi conteniendo la respiración para que no existiera pretexto que lo delatara. No gritó, no se apresuró, esperó el momento exacto, cuando los niños estaban distraídos, cuando los caballos bebían del agua, cuando nadie más se veía cerca, se abalanzó con rapidez para intentar tomar las riendas de uno de los pencos antes de que los chicos se pudieran dar cuenta y hacer algo. Los niños, al percatarse y tomar conciencia de lo que estaba pasando, reaccionaron de la manera más lógica. Gritaron a todo pulmón pidiendo auxilio con la esperanza de que alguien que estuviera cerca los pudiera escuchar. Lanzaron piedras inútilmente, pues, por su pequeño tamaño, nada le hacían al ratero que les hurtaba con el mayor de los descaros. No obstante, estaban decididos a defender lo que era de su padre. «Déjalo, que se vaya», decía el mayor de los 2 hermanos, tratando de darle alcance. «Le vamos a decir a nuestro papá para que él se las cobre». Al escuchar dichas palabras, el zapatero, ahora ratero en plena huida, se detuvo en seco. Sabía que lo dicho por el chamaco tarde o temprano se cumpliría y que solo existía una posibilidad de que nadie se enterara del hurto. El hombre, fuera de toda razón, perdió el control. Sacó una navaja vieja, oxidada, pero afilada por la rabia acumulada por tantas insatisfacciones a lo largo de su vida, y sin pensarlo, atacó al mayor. Dejó de tajo que oscuros sentimientos controlaran sus acciones, que sin más se abalanzó sobre el adolescente, atacándolo con toda la alevosía y ventaja. El desventurado chiquillo cayó al lado de la vereda sin saber qué era lo que pasaba. Su cuerpo, tirado al suelo, comenzó a teñirse del rojo de su sangre, hasta morir. El zapatero,
Abrió los ojos al punto de que se le querían salir de los surcos de la cara, y aunque trató de reanimar al muchacho, todo fue inútil. El hijo mayor de don Lino yacía ya entre la hierba sin vida. De pronto, un nuevo grito llamó su atención. El menor de los hermanos corría desesperado para ocultarse, sin poder reprimir gritos que, ahogados en su garganta, salían pidiendo ayuda. En su ansiedad de no ser encontrado, se ocultó entre las hierbas altas. Desde ahí podía ver aún a su hermano desangrado y muerto. El miedo le ganó. El cruel y despiadado zapatero llegó hasta el sitio donde se escondía y lo agarró de un brazo estrujando su piel de infante. «No me mate», suplicó el niño en un ahogado ruego. «No me mate». El zapatero, consciente de sus acciones, tenía en claro que después de lo hecho, no podía dejar testigos, pues significaba su propia sentencia de muerte. Su mano, empuñando la navaja, volvió a levantarse para dejarse llevar con toda su fuerza sobre el indefenso cuerpo del que aún no tenía ni 10 años. El silencio envolvió al lugar, siendo el único testigo del cruel acto perpetrado sobre los dos indefensos muchachos. Solo el resoplar inquieto de los caballos rompía el aire. Pero bien decían los ancianos que habitaron estos lares, que tanta enseñanza nos dejaron en su paso por este mundo. El mal siempre deja huella. El zapatero, confirmando encontrarse solo en el río, se apresuró a salir del lugar sin olvidar tomar uno de los caballos, que a final de cuentas resultaba ser el objeto en discordia que lo condujeron a tan macabros actos. Sin pensarlo siquiera, emprendió la retirada, dejando atrás los frágiles cuerpos de los infantes masacrados. Alguien vio al zapatero regresar solo, con la ropa manchada, llevando uno de los caballos. La sospecha despertada por la actitud inquietante de aquel hombre se volvió certeza cuando, con apuros, este hombre joven encontró los dos cuerpos sin vida a mitad del camino. En ese momento, un escalofrío recorrió todo su cuerpo y se horrorizó de la fatídica suerte de los pequeños. Sin demora alguna, apuró sus pasos hacia el pueblo, contando a los pobladores lo que había acontecido. Don Lino enloqueció. Corrió sin detenerse hasta llegar al sitio donde yacían sus hijos. «No, Dios mío», gritaba de impotencia. «¿Por qué tenía que pasarle esto a mis hijos?». Gran parte de los pobladores presentes que lo habían seguido sintieron que las almas los abandonaban al presenciar la terrible escena que parecía sacada de una novela de horror. No existió duda alguna. No hay recuerdo de quién fue el que lo propuso, pero lo que sí es sabido es que el pueblo entero se levantó en contra de aquel nefasto hombre que desde ese momento era llamado asesino. Embravecidos y fuera de control, vieron con aquel monstruo al que inmediatamente maniataron entre patadas y golpes. «Pagarás con tu vida, cobarde, ratero asesino de niños», gritaban repetidamente. No hubo juicio ni espera. La rabia era demasiada. El pueblo entero, encolerizado, pedían su muerte a gritos. «Sí, mátenme», decía aquel hombre ya con el rostro cubierto de sangre. «Lo tengo bien merecido». Y sin esperar a la justicia, lo lincharon ese mismo día, colgándolo mientras el cielo se cerraba sobre Santiago. La lluvia cayó pesada, interminable, como si la tierra misma llorara por la terrible pérdida de los dos pequeños hermanos. Los viejos decían que esa noche no era agua la que caía, eran las lágrimas de los niños buscando descanso. Para dejar huella de lo acontecido, los pobladores mandaron labrar en una piedra de laja azul 3 cruces, 2 en memoria de los adolescentes asesinados y una tercera para dejar en claro que el asesino
había recibido su merecido de manos de los propios santiaguenses. No fue perdón, fue memoria, porque el pueblo entendió que olvidar sería repetir, que incluso el culpable debía ser recordado, no por compasión, sino como advertencia. Hoy, las cruces siguen ahí, a la orilla de la calle. Dicen que en las noches húmedas, cuando el viento baja del cerro, los caballos se inquietan al pasar por ese sitio y que nadie que conozca la historia se atreve a pasar frente a ellas sin exclamar una oración por su descanso. Aunque ya ha pasado demasiado tiempo, hay lugares donde el pasado no duerme, solo espera a ser contado. Pues bien, mi familia bonita, así fue. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, nuestro municipio, nuestro pueblo mágico se manchó de sangre tras la muerte de estos dos muchachos por las manos de un hombre lleno de envidia, de coraje, de, bueno, nefastez total. Yo no logro tener capacidad de entendimiento para comprender cómo es que un adulto puede levantar su mano en contra de una inocente criatura. ¿Cómo es posible que tengan esa mezquindad de hacerles daño hasta la muerte? No lo entiendo ni en aquel momento, no lo entiendo mucho menos ahora que se supone que tenemos un poco más de educación. En esta historia ustedes vieron en las imágenes creadas las imágenes de dos jóvenes. Bueno, como lo mencioné al principio, inteligencia artificial no me permite usar la imagen de niños. Y qué bueno que no puedes utilizar imágenes de niños, porque si no, ahorita entiendes que hay tantas mentes depravadas que sabe Dios que no harían, ¿sí? Utilizando imágenes de niños, mucho menos que vayan asociadas a la violencia, al maltrato, al abuso. Eso me parece genial, porque qué padre que tenemos esta tecnología, pero hay que también ponerle frenos y ponerle candados a personas que están un poquito perturbadas y que de pronto hacen mal uso de ello. En fin, esto ya sucedió, quedó en el pasado y nos lo hemos ido manteniendo en nuestra memoria y en nuestra historia gracias al relato de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que nos los han ido legando. Ojalá que nunca se olviden para que podamos seguir aprendiendo. Porque hay gente hoy en día que dice, bueno, y esta laja con tres cruces, ¿qué de qué o qué? No, hay que preservar las historias para que no se vuelvan a repetir. Eso no me cabe la menor duda. Bien, mi familia, hasta aquí el video del día de hoy. La próxima semana tendremos también que evocarnos al pasado, allá por el siglo XVIII, con una historia también basada en una leyenda popular que se llama El Ahorcado. Pero en este caso no por linchamiento, sino por justicia, porque era la forma en que se castigaba a los bandoleros de la época. ¿Sí? Pues bien, mi familia, no me queda antes de despedirme más que invitarles a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.